Damas y caballeros, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a través de esta frecuencia vía streaming de Grupo Eclipse. Jueves, noche de análisis en esta mesa y como siempre acompañados de distinguidos periodistas que siempre con su opinión abren el debate. Alejandro Sánchez, buenas noches. Daniel, Tony, a ustedes Daniel muy Barquet, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues ya los conoce, por supuesto, distinguidos periodistas en la península de Yucatán. Señores, Daniel, Alejandro, tema creo que es indiscutiblemente que hay que analizar, es esto que ocurrió esta semana, esta confrontación, debate político, traiciones, dimes y diretes, empujones, pero finalmente la reforma judicial, como bien dijo el presidente, o más bien Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, va porque va, y fue. ¿Va? Antonio, lo que vimos ayer fue un espectáculo, un circo político. No tengo más idea de lo que vimos ayer. Seguí la transmisión desde que inició hasta que casi terminó. Bueno, terminó a las 4 de la mañana. Irrupciones en el Congreso, en el Pleno del Congreso, irrupciones de senadores en la mesa directiva, gas lacrimógenos, golpes, insultos, traiciones, terminología de alto nivel como cucarachas, de cobardes. Estaban pasando lista. Exactamente. Estaban pasando y lista. lo que vimos fue un mercado auténtico en el Congreso de la Unión. El nivel de política que vimos ayer fue todo menos el análisis de la reforma judicial. ¿Quiénes de ustedes, si tuvieron la oportunidad de verlo, analizaron los senadores el contexto, el meollo del asunto de esta reforma judicial? No lo hicieron, Antonio, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque se dedicaron a menospreciar una situación de crítica destructiva por parte de los senadores. ¿Y qué es lo que vimos? Si estábamos confundidos, o mucha gente está confundida con el contexto general de la reforma, ahora está más. Porque lo único que había que hacer era el análisis y dictaminar, pero no, se fueron por el mensaje político y de traición. ¿Quién fue el único que lo hizo? Y no mencioné el presunto secuestro de Daniel Barreda, de Campeche, que no ha explicado hasta estos momentos por qué desapareció. Solo alega que su padre estuvo detenido, pero en ese momento toda la bancada decía que era un secuestro. El propio presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández, decía, no es un secuestro, está aquí en México. Y no estaba en México. Ya hablé con él, dice que está en México, dijo Noroña, pero no. Luego en la noche sale a decir y no explica el contexto de su guardadito, porque no lo encuentro de otra manera. Entonces, ¿la gente entendió esta reforma? ¿Cuál es el meollo, Antonio? ¿Cuál es el meollo? ¿Cómo estaba dividido antes los jueces y magistrados? Desde 1996, cuando se hace la reforma y Zedillo era presidente, eran 26 ministros. Se convirtieron en 11 de los que están actuales. Y de esos 11 eran elegidos ¿cómo? El presidente da una terna, el Congreso de la Unión a través del Senado aprobaba esos nombramientos. Hoy, ¿cuál es la parte importante? Que los jueces y magistrados van a ser elegidos mediante el voto en las elecciones. Popular. Y otra de las cosas, y lo que analizábamos con Daniel, si la propia gente no se documenta y no ve qué es lo que pasa en su entorno político, sigue habiendo esta ignorancia de la sociedad, porque muchas veces, si tú haces un análisis y le preguntas por qué diputado te toca o qué diputados van a ver en tus boletas electorales, no conocen el nombre. Claro. Y ahora con sus jueces, menos. ¿Quién conoce a un juez? Sí. Ese es mi contexto, mi análisis de que lo que vimos ayer fue una demostración de un bajo nivel político de nuestros legisladores federales. Ahora bien, esta reforma judicial, Daniel, todavía no se puede aplicar en Yucatán, va a llegar al Congreso. Claro. ¿Qué va a pasar? No, va a llegar. Mira, lo que estamos viendo, coincido en buena parte con lo que dice Alejandro, es que seguimos sumidos en ustedes los buenos, ustedes los malos, y nuestro país está plenamente dividido, como quizá lo estuvo después de la Revolución, como quizá lo estuvo en tiempos de la independencia. O estás en un bando o estás en el otro. Finalmente lo que estamos viendo es que el que gana se lleva todas las canicas.
Durante 71 años hablamos de la dictadura perfecta del PRI, que por ser perfecta no se le podía llamar dictadura, que estamos viendo básicamente que es un poder ejecutivo que rompe esta situación de nivelación de fuerzas, que por eso se crearon la división de poderes, entendiendo que el gobierno se integra por el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Ahorita tienen todo, como lo tuvo en su momento el PRI. Entonces, yo creo que no hay que sorprendernos que este país, de alguna manera, nuestro país como lo conocimos los que somos mayores de 40, 50 años, ya desapareció o está prácticamente desaparecido y está dando lugar a un nuevo país que se parece mucho a México de 1975, tiempos de López, de Echeverría Álvarez, donde López Portillo sale incluso como candidato único porque no había oposición y pues tenían todo el control pleno, la dictadura perfecta, que por ser perfecta no se le considera dictadura. Entonces aquí lo mismo, la nueva presidenta de la República, la presidenta electa, la que se ganó voto por voto su derecho para estar en la gran magistratura del Palacio Nacional, pues finalmente ella va a tener todo el control del Poder Judicial, todo el control del Poder Legislativo, y en los estados, que es lo que preguntabas, pues no va a ser diferente. Oaxaca se apura y dice en 4 horas después de la aprobación, dice va. Y lo curioso, con votos del PAN, del PRI, del PRD, porque pareciera que, pues bueno, ante la situación inminente ya no hay nada que hacer. Entonces empiezan a sumar. No te extrañe que en Yucatán pase algo parecido. Y también desde antemano un anticipo, si el señor Roger Torres Peniche se pone en un plan de Roger Torres Peniche, lo que va a ocurrir va a ser fracturas de su bancada. Y con sumando a los de Movimiento Ciudadano, sumando a los del PRI, les faltaría un voto para tener mayoría calificada y ese voto obviamente tendría que salir del PAN, como esta vez ocurrió con el señor Miguel Ángel Yunes, que seguramente algo le saben o algo le tenían, que al final no le quedó más remedio. ¿Es culpa de los partidos? Sí, pero finalmente los partidos son los mismos con los mismos jugadores. Entonces al final toda la ola del país se va a tener que cuadrar a este nuevo sistema de gobierno. Si estás pensando en el pasado ya pasó. Ahora es el tiempo de Morena y hay que entender que ellos gobiernan de esta manera. ¿Cuándo se les va a criticar? Bueno, hay que esperar a ver si lo que están planeando rinde frutos. Si la corrupción se va a acabar del Poder Judicial, yo creo que no. Así hubiera 50,000 reformas. ¿Por qué? Porque, bueno, es algo que está en el país. El señor presidente de la República, el presidente más calificado de la historia, el que cierra con 88 puntos de aceptación ciudadana en Yucatán, pues finalmente no pudo cumplir una de muchas promesas, que cumplió varias, cumplió bastantes, pero una que era acabar con la corrupción en México, eso no sucedió. Observa el propio gobierno que independientemente de la oleada de la gente que diga, pero el PRI robó más, sí, bueno, pero no se trata de si robó poquito, robó mucho, siguen robando. Ahí está Segalmex, ahí están los escándalos en diversas dependencias, pero pues bueno, la realidad es que ahorita tienen el gobierno y tienen el ánimo de la gente a favor y hay que dejarlos trabajar. Va a ocurrir en Yucatán. Velo en una democracia, eso es lo que es. ¿Quién ganó? Ganó Morena, y el nuevo rumbo que ellos fijaron es crear esta reforma judicial. Sí, claro. Lo que no está permitido es la manera en la que se da, que no explican ni Perdón, Alex, sí. Pero es el Congreso siendo el Congreso. El Congreso del Estado, el Congreso de la Unión siempre ha sido igual. ¿Acaso aquí en Yucatán les explicaron por qué iban a hacer esta reforma judicial? Bueno, solo supieron que quitaron a unos y pusieron a otros. Bueno, ahorita va a ser por tómbolas y este tipo de situaciones que se están proponiendo. Bueno, a veces de las tómbolas salen cosas interesantes, no siempre. Yucatán tiene el ejemplo. Bueno, el caso de Rogerio Castro, creo que es uno entre varias decenas. Ahora sí que es morenista. Cuando menos sale como un funcionario que ha sido redituable para su partido y ha tenido algo de aplicación para la sociedad. Tenemos el caso de este chico, un diputado por Yucatán, Venustiano Camal Cocón, por si ustedes no saben, ese chico servidor de la nación de 30 años
licenciado en administración, hoy es diputado federal por Yucatán. O sea, van saliendo, van generando. Entonces yo creo que hay que ver qué va a pasar con estos nuevos magistrados, porque si los que estaban los quitamos por corruptos, que seguramente muchos lo son, o la gran mayoría, digo, no sé, aquí el tema es la falta de respuesta a la ciudadanía. Fox gana en el 2000 con toda la esperanza de México, el primer cambio que tiene el país, pero al final fue más de lo mismo. De hecho, entonces, Fox, la gente dice, sí, ¿cuántas veces, si la justicia tiene que ser pronta y expedita, cuántas veces hemos visto la dilación de justicia y casos que cumplen años y años y no llegan a sentencia? Y no llegan a sentencia porque son frenados por aparatos donde sobre todo domina la cuestión económica. ¿Cuántos magistrados hemos visto, incluso en Yucatán, que llegan a ser magistrados porque le hicieron servicios a grupos empresariales poderosos y entonces han sido apoyados y patrocinados? Entonces, no nos extrañe nada, Alex, es el Congreso de la Unión siendo el Congreso de la Unión. Antes había sombrerazos, incluso hubo alguna vez balazos, y ahorita se mentan la madre y se llaman, yo digo, están pasando de lista: corrupto, cucaracha, vendido, traidor. Es el pase de lista, presente, sí, presente. Por eso se señala, la justicia es ciega, pero en estos momentos la justicia se quitaba esa venda de los ojos, sí, cuando hay recursos económicos. Y veíamos esa justicia pronta y expedita que marca la ley para los casos de gente con mucho dinero. Y veíamos a casos que todavía hay, como bien señalas, gente en la cárcel. ¿Por qué? Porque no se ha dictado una sentencia o porque tienes una pensión alimenticia que no has podido cobrar y que dejas en estado de indefensión a muchas personas. Entonces, ¿el objetivo de esta nueva reforma es cambiar todo ese esquema? Espero que sí. Ojalá. Esperamos que la gente que tiene una necesidad jurídica espera que sí. No sabe el cómo, ¿por qué? Porque no ha entendido qué cambió o qué va a cambiar de la nueva, del pasado al presente. Sí, no lo sabe, porque no tiene las ganas, la forma o el entendimiento para poder tener este contexto generalizado. Pero lo que sí espero es que sí haya lo que marca la ley: pronta, expedita y ciega la justicia. Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Así es. Ni pero más, esto ni no menos. está ocurriendo, ni más ni menos. Y aquí también hay que entender, o sea, finalmente, ¿qué quieren los partidos? El poder. Y hoy hay un partido que tiene el poder. Insisto, es una dictadura disfrazada, igualita a la que tuvo el PRI. Pero si ya tienes el legislativo, tienes el judicial y tienes el ejecutivo, y las tienes gubernaturas, todo el control y tienes 26 gubernaturas, creo que solo requieren 19, las 26 van a votar, sí, la de Yucatán va a votar, se va a mayoritear. Y no pasó nada, la vida sigue. Sí. Insisto, el que crea que el país se paralizó, se acabó, no, es un nuevo país, no es el que conociste a lo mejor si naciste entre los 60, los 70, los 80, eso ya no existe. Y no es porque haya cambiado, simplemente siguió su camino. Siguió su camino y ahora hay que adaptarse a las nuevas formas de gobernar y después, como a todos los gobernantes, y lo hemos hecho en nuestro caso, en todos los 30 y tantos años de carrera, pues rendirles cuentas, exigirles cuentas y pues decir las cosas que estén bien cuando estén bien y las que estén mal cuando estén mal. Perfecto. Pues vamos a hacer una pausa comercial, la primera, y al regresar vamos a platicar un poco sobre estas comparecencias que se van a dar en el Congreso del Estado por parte del gabinete que ya se va. Regresamos a esta mesa de análisis. Ya se va. Hoy en el Check de la Noticia tenemos un menú exquisito para que paladees este fin de semana. ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Detente! ¡Detente! Ay, ma, está choreadito tu chuchu, pero sí aguanta. Mactac te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Check de la Noticia, televisión, streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse.
Muchas gracias, gracias por continuar en este bloque de esta mesa de análisis político. Como le comenté antes de irnos a la pausa, vamos ahora a platicar, Alejandro, Daniel, las comparecencias. Se había dicho que no, por lo menos yo así lo interpreté el domingo que se entregó el informe, pero dice en el Congreso que sí va a haber comparecencias. Se había dicho que no, pero no tiene por qué ser no. O sea, la ley lo puede incluir y el Por Congreso, el tiempo, tal vez. El Congreso está en sus funciones. Y digo, bueno, todavía los señores van a cobrar, se supone que hasta el último día del mes. Entonces hay tiempo suficiente para pasarlos. Y que de alguna manera también esto va a generar una serie de información que va a ayudar a que no se vea otra serie de información. Es parte de, sería interesante ver gente, por ejemplo, a Michelle Friedman Hirsch explicando, porque también hay que entender que aunque la transición en Yucatán ha sido aterciopelada, se muestran muy buenas relaciones o temas muy diplomáticos entre la gente que presentó María Fritz y la gente que lleva el grupo de Joaquín Díaz Mena. Pero también en los diputados todavía hay algunos radicales y también estarán como en la escuelita mostrando a ver qué traen, ¿no? Y algunos querrán mostrarse, va a ser su gran oportunidad de ser de los primeros en cuestionar y decir, y todo este bagaje que nos ha enseñado esta polarización de ustedes los malos, nosotros los buenos. Entonces, bajo esta situación, seguramente algunos van a salir mejor librados que otros. Yo no creo que a Luis Felipe Saidén Ojeda alguien le ponga alguna duda, alguna traba. Quizás sería interesante preguntarle, oiga, y ahorita que ya no tiene al mando operativo como Chaires, ¿permitiría usted que, fiel al estilo de Morena, le traigan un mando de la Ciudad de México o un militar? Y a ver qué es lo que va a pasar, porque ahí hay una vacante dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. O preguntarle a Friedman Hirsch, oiga, ¿y usted fue la secretaria de Turismo o fue la agencia de Relaciones Públicas de Mauricio Vila para hacer campaña en la Ciudad de México? Oiga, o no sé, viene el capital, ¿realmente representó usted al capital judío en Yucatán? O muchas otras dudas, seguramente nadie va a preguntar nada de eso, pero además ahí podremos ver cómo es este tema de relaciones entre ambos bandos. Si son comparecencias muy aterciopeladas, pues seguramente estaríamos hablando de que una transición va sin problemas. Recordemos, el gobierno entrante tiene un tiempo, que es de 3 a 6 meses, para poder pedir aclaración de las dudas de todo lo que recibió. Y tiene hasta 7 años para poder fincar responsabilidades. Es decir, que al día de hoy, si el gobierno de Yucatán quisiera, todavía podrían denunciar al gobierno de Rolando Zapata Bello. No creemos que eso ocurra, ya ves que hasta acabaron dándole una senaduría y hoy votan juntitos en el Senado tanto Mauricio como Rolando. Pero bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Es que eso va a ser un buen termómetro para ver qué es lo que ocurre. Señor Esteban Abud, disculpe usted en el IDEI, ¿por qué no metió a la cárcel a Carlos Sáenz, que ni siquiera ha terminado de firmar la entrega-recepción de cuando se les descubrieron irregularidades? Oiga, no, si vemos preguntas así, te diré, bueno, va a haber problemas, en los próximos meses va a haber algún denunciado, pero si no vemos nada de esto va a ser la familia feliz, donde son los mismos que se acomodan. Recordemos que buena parte del grupo de Joaquín Díaz Mena pues salió del PAN, salió bajo traiciones, por ejemplo, la efectuada por Raúl Paz, pero salieron y se conocen, interactúan, se llevan toda la vida, somos los que vivimos aquí y por lo tanto los que nos llevamos. Entonces yo creo que va a ser un buen termómetro ver esta situación. Ahora bien, Alejandro, este es el último informe de gobierno, pero es el primero que va a ser analizado por una mayoría morenista. ¿Podría ser más minucioso el análisis? Pues no necesariamente, o quizás sí. ¿Por qué te doy dos respuestas contrarias? Porque si vemos en el pasado, los gobiernos priistas, cuando entró Ivonne Ortega, era una mayoría priista en el Congreso que calificó la gubernatura de un panista. Luego hay la transición, bueno, no hubo transición entre Ivonne y Rolando, pero también en la mayoría panista del Congreso de Mauricio Vila analizó al gobierno de Rolando Zapata. Hubo comparecencias, que esto lo estipula la ley, pero como dice Daniel, fue aterciopelado y no hubo nada.
veíamos a un Congreso de Rolando, o sea, en la época de Rolando, decir que todas las cuentas de Ivonne Ortega estuvieron bien, adecuadas, sin ningún problema. Vemos en la misma política del gobierno de Mauricio Vila, en tiempos de ese Congreso, pues analizar que todo lo que estuvo muy bien. Sí es cierto, hoy es la primera vez que una mayoría morenista va a analizar una acción o un actuar gubernamental de Mauricio Vila. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo que va a haber esta comparecencia y como dice Daniel, si hay fricciones, podemos ver un análisis de que hay una ruptura entre gobiernos, pero si sigue muy bonito, aterciopelado, como lo dice mi querido amigo, pues también vamos a ver también que todo estuvo bien, vamos a aplaudir al gobierno que sale y listo, todos amigos en la misma casa. Claro. Que quede aquí entre nos, que esto no salga. ¿Quién sería el peor funcionario del gobierno? Aquí entre nos. Pues aquí el Michelle Friedman. único que pescaron robando fue a Carlos Sáenz. Digo, le robó a las amazonas de Yaxuná, que fueron a jugar un partido de béisbol a Estados Unidos, y entre los boletos se colaron familiares de Carlos Sáenz, y los gastos y todo lo demás. Esa es la realidad. A lo mejor fue una pena menor, pero por eso en cualquier otra parte del mundo, quizá el funcionario hubiera sido despedido. Aquí fue reubicado. Le quitaron la cartera, pero ahí sigue. O sea, lo perdonaron de alguna manera. ¿Ha habido casos? Sí, seguramente que sí. Digo, Michelle Friedman la van a señalar muchos, pero al contrario, yo creo que es una de las joyas de esta administración, porque yo sí soy de los que piensa que ella no vino como secretaria de Turismo, ella vino como coordinadora de campaña nacional y lo hizo bien, tan lo hizo bien que hoy el señor es el panista mejor posicionado en el Senado, por eso está en la mesa directiva. Si no fuera así, si el trabajo hubiera pasado desapercibido, pues no estaría ahí. El secretario de Salud también dejó mucho que desear. Dicen que a las 5 de la tarde ya estaba impresentable o ya no atendía gente. Lo cierto es que en esta pugna entre ustedes los buenos, nosotros los malos, pues bueno, no firmaron el INSABI, pero las alternativas a lo mejor no fueron del todo. Hubo opacidad en la compra de medicamentos, en contratos, la cuestión de la pandemia, nos entregaron los premios que se ofrecieron, ese tipo de acciones que pues ahí lo tienen y a la gente le duele. Fíjate que Liborio Vidal, con todo y lo que se le pueda criticar, es el primer secretario de Educación que no tiene licenciatura. Ignoro si ahorita ya la tenga, digo, es muy factible. Ivonne Ortega a estas alturas ya tenía maestría, ¿no? Pues al final logra controlar un monstruo de muchas cabezas como es el magisterio, porque ahí es donde está la gente pensante, es una masa pensante. Cada maestro pues finalmente se ha superado y tiene criterios, y entonces él logra esta situación y que no haya tanto jaloneo como pudo haber en otros, y que pues no resulte tan evidente lo que sí hubo, de que ahora se vayan a colocar amigos en las plazas que se van. Hablamos alguna vez de la creación de un nuevo sindicato, y así digo, si le vas buscando en las secretarías que a lo mejor nosotros nos representan más porque atienden a más gente, pues yo creo que estarán allá. La fiscalía cumplió también, a secas, va bien. Coincido contigo, sin que lo Obras diga. públicas tampoco. No, sin que lo diga, No. sin que quiera decirlo, sí, la piedra en el zapato definitivamente fue por Carlos Sáenz, y yo creo que fue evidente la postura que tomó el gobierno del estado al reubicarlo, y que lo que haya hecho Michelle Friedman, pues sí, fueron especulaciones, pero dejó un estado con mucha promoción, que enfrentó salud, una pandemia, que enfrentó protección civil, en el caso de esto, huracanes y desastres naturales, que enfrentó la seguridad del Estado, pues tampoco está en el ojo del huracán. Entonces yo diría que la piedrita negra, en el caso del peor funcionario, pues sí se le atribuye a Carlos Sáenz, y que al mejor funcionario, pues están en los logros y que vamos a ver en la glosa de los informes, de acuerdo a esas discusiones, si son ríspidas o sencillitas. Perfecto. Bueno, pues de nueva Sería cuenta. bueno hacer una evaluación, nuestra propia glosa. La verdad es que sí sería bueno para la próxima semana, a lo mejor es un buen tema. Claro. Vamos a hacer una pausa de nueva cuenta y al regresar vamos ahora a platicar en torno a esta entrega-recepción que ya está por concluir por parte del gobierno saliente y el gobierno entrante. Regresamos.
Ya estamos de regreso, continuamos en esta mesa de análisis, derecho de réplica con Daniel Barquet y Alejandro Sánchez. Y bueno, el último tema para platicar con ustedes en la mesa es estas mesas de transición entre el gobierno que se va, el gobierno que entra. Y aquí la pregunta, para hacer un poco más en castellano, ¿qué pasa si yo que salgo entrego y tú que entras recibes? ¿Quiere decir que estás aceptando las cosas como están? No. Por eso es el equipo de transición, Tony. Una vez que yo entre, que es mi derecho constitucional entrar a revisar las dependencias del gobierno del Estado, allá es donde analizo esa entrega-recepción. ¿Qué hiciste en 6 años? Secretaría de Educación, Secretaría de Turismo, Secretaría de Salud, y las cosas extrañas que yo vea son las que se analizan. Hasta ahora el equipo de transición pues no ha detectado o no ha dicho nada sobre lo que ha ocurrido en ese entrega-recepción. Entonces, vamos a seguir viendo en esta semana cómo los equipos de Joaquín Díaz Mena y el equipo de el gobierno de María Fritz, pues están en ese enfoque de investigación para entregar acorde a esta recepción. En el glosa del informe está, en la glosa del informe está todo lo relativo a todas las investigaciones y tiene que cuadrar lo que diga en esa glosa respecto a las secretarías, a las direcciones y a todo lo que conlleva esto. Entonces, hasta ahora no he escuchado una voz del equipo de transición diciendo hay un faltante, hay una negligencia acá, hay un puntito que no me queda claro, porque hasta ahora no se ha dicho, o tú has oído algo, Daniel. No, de hecho yo entiendo que ha sido una relación muy cordial, de mucha altura. Ajá. El equipo que conformó Joaquín Díaz Mena, pues son gente muy calificada, que además son gente de todas sus confianzas, y pues bueno, por allá está esta relación que hay. Y habrá tiempo, apenas salga el gabinete completo, ya no tiene razón de ser el equipo de transición. Cada funcionario nombrado se encargará del área correspondiente y tomará posesión teniendo, decíamos, un plazo legal de hasta 7 años para reclamar si algo no estaba, si encontraron que les faltaba algo, ¿no? No dejaron los cubiertos, si llevaron algo. Si hay algunas oficinas, bueno, pasó en el Congreso del Estado que no dejaron nada, y entonces seguramente habrá alguna penalización. ¿Por qué le pregunté a Alejandro si recibo es porque acepto? La siguiente pregunta sería, entonces, Daniel, no hay pretexto, o sea, a fin de cuentas ya no va a haber pretexto para decir, es que el pasado gobierno no me dejó, me dejó una deuda. Es parte de la narrativa. Te recuerdo una cita de Luis Espota del día siguiente, ¿no? Dicen, el presidente saliente, lo último que hace es entregarle al presidente entrante un sobre, y un sobre que contiene tres sobres, 3 consejos, y le decía, cuando tengas problemas, aquí tienes, acuérdate del sobre y lo abres, y el presidente entra en funciones y se la pasa, y de repente entra en la primera crisis y trata de solucionarla, no busca cómo, y entonces se acuerda de aquel sobre que le dejó el viejo loco que se fue, porque siempre hay que echarle la culpa anterior, y abre el sobre número 1, y el sobre número 1 siempre va a decir, échame la culpa a mí. Ese es el tema, échame la culpa a mí. O sea que este pretexto de los otros es parte de la narrativa popular. Siempre, el sobre número 2 decía, haz cambios en tu gabinete. Y seguramente los vamos a ver, los vimos en menor medida con Mauricio Vila. Y el último sobre, para una crisis mayor, el sobre número 3 dice, empieza a escribir tus 3 sobres. Porque ya se acabó, porque ya no lo pudiste hacer, ya no hay nada más que solucionar. Entonces, ver, échame la culpa a mí, seguramente lo vamos a ver, seguramente. El gabinete empieza ya, ¿no? Pues ya decía Joaquín Díaz Mena que va a ser esta semana, ¿no? El 15, y me parece ser, bueno, si no lo es, será la próxima semana entrante. Veremos a nombramientos, porque no podemos especular, porque hay 10 nombres en cada secretaría, ¿no? Entonces... Más lo que se acumula en esta semana. Exactamente. Entonces, lo que vamos a ver, pues, es ese equipo de transición. Yo creo que Huacho ya lo tiene definido, ya está definido cada quien en su cada cual, pero solamente falta pues ese proceso de darlo a conocer. Se me hace prudente que muy cercano lo dé a conocer, porque
Realmente solo las estructuras prioritarias, como vimos, como en el caso de Luis Aidén, en el caso de Francisco Brito y en el caso de Wendy Aguayo, pues en comunicación, pues que es algo prioritario de atención a la ciudadanía que tiene que tener una cabeza continua. Entonces, pues no creo que sea tan importante que sepamos ahorita quién es el secretario de Salud o el secretario de Turismo. No, o sea, si lo dicen un día antes también. Para mí la relevancia está en que ya se tenga unos días previo nada más. Sigue habiendo factores de riesgo. ¿Por qué? Porque hay una premisa que dice que el que paga manda. Y entonces hay un grupo empresarial que se organizó muy bien y que está pues reclamando con justa o injusta razón los espacios para los cuales colaboró y para los cuales se trabajó. Pero en la última semana ha surgido un tema que puede, desde mi punto de vista, impactar en Yucatán. Y es que Andrés López Beltrán va a ser propuesto como secretario general de Morena a nivel nacional. Y pues bueno, estamos hablando del hijo del señor presidente saliente, ¿ok? Pero es el mismo hijo del señor presidente saliente que estuvo 15 días antes de la elección de Yucatán acercándole a Joaquín Díaz Mena empresarios que no estaban dentro de este grupo numeroso que le hemos llamado el equipo senior. Bueno, ellos mismos así se hicieron llamar, el equipo senior. Y pues bueno, los hijos del presidente acercaron a otros empresarios, citando por ejemplo a Rodolfo Rosas Moya, por ejemplo, que dice, pero estaba con Vila. Sí, pero al final fue acercado hacia el candidato. El caso concreto de José Manuel Aguilera, el rey del oro en Valladolid, que al final es el que define las elecciones, porque hay la leyenda negra que logró pasar camiones de estos blindados con el pretexto del oro para traer capital efectivo para la operatividad de la campaña. Entonces el equipo senior se ve debilitado, porque resulta que si Andrés López Beltrán surge como secretario general del partido, pues también tiene compromisos establecidos que se salen de lo que aquí se había trabajado, y no te extrañe que haya algunas imposiciones o acercamientos o sugerencias que eran de las no esperadas dentro de esto que ya hemos explicado muchas veces, que son los guachistas, el equipo senior y la base de la cúpula de Morena, que es su consejo político. Entonces a lo mejor les ponen a alguien más que no los vamos a ver venir. Perfecto. Imposiciones yo creo que sí duelen, Daniel, sí, porque claro. Tú tienes una estructura como jefe de un ejecutivo estatal, y esas imposiciones pues pueden doler o no estar muy de acuerdo, pero Claro. tienes que aceptarlas, ¿no? Entonces, los yucatecos, ¿cómo tomaremos esas imposiciones? Hay que recordar que pues Michelle Friedman fue, no imposición, pero fue no alguien de Yucatán, quien otro pudiera ser otros secretarios en el pasado. No, sí, siempre ha habido. Muy pero- pocos del primer nivel, Daniel. ¿Quién Sí. otro de Michelle Friedman que no haya sido yucateco? No, bueno, no tengo en este Entonces, momento. esas imposiciones, vamos a ver cómo será, pero yo creo que Guacho sí ya tiene No, eso definitivo. bien A estas alturas, Guacho ya está seguro al 90%. de su... Lo que pasa es que son tantos nombres y tanta gente que quiere, porque los que están no se quieren ir, los que estuvieron Claro. quieren regresar, y al que no le toca quiere que le toque. Entonces es un mar de gente, porque los sueldos no son despreciables. La idea de que entrando al gabinete o estando en política te va a ir muy bien, pues bueno, está ya, es latente. Yo creo que va a ser un gabinete de mucho trabajo, pero bueno, eso está por ver. Cerremos con broche de oro. Comentario final, Alejandro. Pues yo creo que lo que vimos ayer fue un drama político cotidiano que vemos en el Congreso de la Unión, que no debe de ocurrir, porque de verdad estamos en el ojo del huracán, en grandes empresas, en grandes gobiernos de otras naciones sobre esta reforma. Pero bueno, ya está aprobada y ahora lo que queda es comprobar su eficacia en el futuro próximo, para ver si realmente lo que se dijo se cumple, y lo que es y debe de ser, ahí está para la gente que más lo necesita. Daniel Barquet, comentario final. Pues bueno, esperar, siempre hay que dar beneficio de la duda y disfrutarlo. Estamos viviendo un momento histórico. Insisto, si usted quiere ver el país desde la óptica de lo que fue, ya fue. Este es un nuevo país que hasta este momento ni ha desaparecido,
ni bueno, está en otras condiciones, sí. ¿Quién lo hizo primero? ¿Quién lo afectó más? ¿Quién lo ayudó mejor? Hay que esperar y como siempre señalar lo que está bien hecho y señalar lo que está mal hecho. Lo hemos hecho a lo largo de 30 y tantos años, hemos criticado a todos los presidentes, a todos los sistemas, a todos los gobernadores y pues bueno, no creemos que esto sea la excepción. Caballeros, gracias por la alta disposición de estar con ustedes esta noche. Un gusto, Alejandro Sánchez. Gracias a ustedes. Daniel Marquete, un placer. Muy buenas noches. Gracias sobre todo a usted por la gentileza de habernos acompañado a través de esta transmisión vía streaming de Grupo Eclipse. Pase buenas noches, la cita la próxima semana.